Imagina que toda la Tierra se compactara a una pequeña bola de 2 centímetros de diámetro, algo así como al tamaño de una uva, incluyendo todos los continentes, las montañas, los océanos y toda la inmensa masa que se encuentra en su interior. Suena tan increíble que parece que habláramos de una novela de ciencia ficción. El resultado de compactar tanta materia en un espacio tan pequeño da como resultado un agujero negro. En un video anterior hablamos de lo que es la gravedad. Para entender lo que son los agujeros negros, te recomiendo que mires primero el video que explica cómo se crea la gravedad en el universo, ya que este tema tan fascinante se basa completamente en la gravedad, pero a un nivel extremo. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más raros y extremos del universo, pero ¿cómo se crean? En una noche despejada y clara, se pueden ver en el firmamento muchas estrellas. La mayor parte de esas estrellas que podemos ver son estrellas semejantes a nuestro Sol. Recordemos que nuestro sistema solar consta de un Sol con 8 planetas girando, 9 si consideramos a Plutón. Los primeros 4 planetas, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son los llamados planetas sólidos, ya que tienen una superficie en la cual podríamos estar de pie. Los siguientes 4 planetas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son planetas mucho más grandes que los 4 sólidos, pero no tienen una superficie, es decir, son unas bolas de gas, en las cuales, si entráramos con una nave, jamás encontraríamos un lugar donde aterrizar. Más allá de estos planetas, ya no encontraríamos nada. Saldríamos del sistema solar para navegar en el espacio profundo. El próximo sistema solar que encontraríamos sería Alpha Centauri, y nos tomaría 40.000 años aproximadamente en llegar ahí con las naves espaciales que ahora tenemos. Una vez que lleguemos, encontraríamos 3 soles en lugar de uno como en nuestro sistema solar. Uno de estos soles se llama Próxima Centauri y los otros 2, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. Alrededor del Sol Próxima Centauri hay 2 planetas girando a su alrededor. Si continuáramos con nuestro viaje más allá de Alpha Centauri, encontraríamos el siguiente sistema solar, llamado Barnard's Star, y se encuentra a 6 años luz de nosotros. Consta de un Sol más pequeño que el nuestro y solamente un planeta girando alrededor de él. Este planeta es una supertierra, más o menos 3 veces el tamaño del nuestro. Es un planeta extremadamente helado, con una temperatura promedio de menos 170 grados Celsius y casi sin luz. En su superficie, veríamos todo completamente rojo por el color de su Sol. Si continuáramos viajando, al siguiente sistema solar, encontraríamos otra estrella con sus planetas girando. Algunas estrellas son simples soles y no tienen ningún planeta girando a su alrededor. Y así, miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea y contiene 200.000 millones de estrellas. Algunas pueden ser más pequeñas que nuestro Sol, otras del mismo tamaño y algunas mucho más grandes, incluso miles de veces más grandes que nuestro Sol. Las 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia no lo es todo. Debes saber algo más. En el universo existen 200.000 millones de galaxias, cada una con aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Cada vez que mires el cielo y veas las estrellas, sabrás que muchas son soles como el nuestro, y algunos de esos soles tienen planetas girando. Otras estrellas pueden ser galaxias. Las estrellas tienen un tiempo de vida, el cual se determina por el tamaño y por el tiempo de reacción nuclear que tienen en su interior.
Cuando el combustible interior de la estrella se termina, la estrella muere. Nuestro Sol tiene un tiempo de vida de 10.000 millones de años. Al día de hoy, lleva 5.000 millones de años encendida. Le resta la mitad del tiempo de vida. Nuestro Sol no es la estrella más grande del universo. Existen estrellas mucho más grandes, las cuales pueden ser 100 o incluso 1000 veces más grandes que nuestro Sol, haciéndolo parecer tan solo un punto. En esta imagen podemos apreciar el tamaño de nuestro Sol en comparación con otras estrellas. Nuestro Sol se encuentra en el centro de la imagen. La Tierra es pequeña si la comparamos con Júpiter. Júpiter es 1300 veces más grande que nuestro planeta. Si comparamos Júpiter con otras estrellas, parecería que es pequeño. Por ejemplo, con la estrella Próxima Centauri. Próxima Centauri, en comparación con nuestro Sol, es pequeña. Nuestro Sol es el cuerpo más grande de nuestro sistema solar. Sin embargo, hay estrellas mucho más grandes, como la estrella Sirius A. Más grande que Sirius A está la estrella Pollux. Si continuáramos comparando, seguiría la estrella Arcturus, una estrella muy brillante en el firmamento. En tamaño, seguiría la estrella Rigel. Rigel es blanca, como la siguiente estrella, la estrella Deneb. Más grande que Deneb está la estrella Pistol, unas 150 veces el tamaño de nuestro Sol. Después tenemos una estrella aún más grande, la estrella Antares. Más grande aún es la estrella Betelgeuse. Betelgeuse brilla en el cielo nocturno con colores intermitentes entre azul, naranja y rojo, y el Sol más grande, la estrella VY Canis Majoris, una hipergigante roja 1400 veces más grande que nuestro Sol. Cuando una estrella 8 veces más grande que nuestro Sol se apaga, se crea una explosión violenta que arroja toda la materia de la estrella al espacio, creando una nube de gas y polvo de estrellas. Esta nube se llama supernova y tiene el brillo de todas las estrellas de la galaxia juntas. Desde la Tierra, podríamos ver a una supernova brillar como si fuera una estrella muy brillante, a plena luz del día. La supernova no dura mucho tiempo, dura unas cuantas semanas. Después, en el centro de la supernova, donde se encuentra el núcleo de la estrella que explotó, se irá contrayendo indefinidamente hasta que, finalmente, toda la materia se comprimirá en un punto y la fuerza de gravedad se hace infinita. Cualquier objeto que se acerque al agujero negro será atraído al fondo sin ninguna posibilidad de escapar a su gravedad infinita. La gravedad es tan fuerte que incluso un rayo de luz que pase cerca del agujero negro sería atraído al fondo. Dentro del agujero negro, todo se vuelve infinito. El espacio-tiempo se curva infinitamente y la gravedad es infinita. Todo lo que caiga dentro de un agujero negro alcanza casi la velocidad de la luz y el tiempo se irá alentando hasta detenerse los relojes casi por completo. Todo lo demás que pueda suceder dentro de un agujero negro es un misterio, pues nadie ha entrado jamás a alguno de ellos para contar lo que sucede. Estamos a cientos, si no es que a miles de años de poder crear tecnología para poder llegar a un agujero negro y para narrar lo que sucede dentro.
la raza humana evolucionará algún día en la escala de Kardashev, de la cual hablaremos en futuros videos, y solo entonces la humanidad apreciará y conocerá más de cerca a estos monstruos del universo. Déjate fascinar por los misterios más grandes que esconde el universo. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete. Espera más videos pronto. Nos vemos en el próximo viaje.